Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, al presidente de Hogar Crea Dominicano, Leopoldo Díaz. Don Leopoldo, muchas gracias por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. La gracia de parte nuestra, es un honor que esta invitación. Fíjese, don Leopoldo, está finalizando el 2013 y quisiéramos con usted pasar un balance sobre la situación que afecta a los jóvenes dominicanos, a la adicción, qué podemos presentarles al país en los actuales momentos sobre la labor que se está realizando y las proyecciones que tiene el consumo de estupefacientes en la República Dominicana, en la clase vulnerable, especialmente en los jóvenes y adolescentes. Mira, Federico, es conocimiento de todos de que esta institución inicia sus labores en el 1975. Así que ahora, en el 15 de febrero del próximo año, CREA va a cumplir 39 años de labor continua permanente. Cuando llegamos al país en esa fecha, apenas comenzaban a manifestarse algunos indicios que daban a entender que comenzaba un problema. El comportamiento, la conducta, la actitud de algunos jóvenes, particularmente en un área en la cual yo trabajaba, que era la zona colonial. Llega CREA con 4 objetivos fundamentales. El primero, la educación; segundo, orientación; tercero, prevención; y 4, recuperación de aquellas personas que hayan sido víctimas del problema. Utilizamos la argumentación sobre la base de que habían países ya, vecinos nuestros, pertenecientes a la América Latina, en los cuales el problema había tomado cuerpo, se había agravado. Y en esos países podemos incluir la vecina era de Puerto Rico, que ya para 1975 tenía problemas muy serios en lo relacionado con el consumo de droga, con la adicción. Comenzamos a predicar, comenzamos a orientar, comenzamos a educar, tratando de ver de qué manera podíamos nosotros lograr el convencimiento, la aceptación de nuestros argumentos de instituciones importantes en el país, como es el caso de nuestras autoridades gubernamentales, sociedad civil, las iglesias, los ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. No se nos hizo caso. Yo recuerdo que en el 1980 aproximadamente, en el 82, 83, miento, en el 78, el periodo de Jorge Blanco, 78, 82, elaboramos un proyecto sumamente interesante llamado la implementación de centros educativos de prevención integral, con la finalidad de llevar a ciertos sectores, no solamente del distrito, sino también de otras ciudades del interior, la capacitación que podía ser utilizada como mecanismo de prevención, sobre todo prevención primaria. Tenemos 3 tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. La primaria es evitar que el suceso acontezca; la secundaria, amainar un poco los efectos colaterales del consumo, de la adicción; y el tercero, la reeducación o recuperación del adicto. Federico, nadie hizo caso. Predicamos en el desierto. Hoy, ya casi a 40 años de instalado CREA, tenemos que lamentar ese proceso de crecimiento en cuanto al agravamiento del problema. ¿De qué hablamos? En el 75, cuando comenzamos, el país apenas era un eslabón, un trampolín del tráfico internacional. En el 1980 ya había la conversión de trampolín a también adicional el problema del mercadeo, del consumo en el territorio nacional, porque el narcotráfico internacional le comenzó a pagar en vez de efectivo a nuestros cómplices dominicanos en especie. Esa droga que se quedaba en el país había que venderla. ¿A quién se la vendemos? A la juventud dominicana, a los ciudadanos del país, particularmente a los que podían ser más afectados, niñez y adolescencia y juventud. Pero últimamente leemos en la prensa que la Policía Nacional ha descubierto un laboratorio de producción, de elaboración de drogas ilegales. Es decir que comenzamos como trampolín, adicionamos el mercadeo o el consumo, y ahora estamos adicionando la producción de las drogas. Algo que nadie puede negar. El problema se ha ido agravando. Ahora, ¿a quién podemos culpar o a quién debemos culpar? ¿Quiénes somos los responsables de esta situación? El caso nuestro particular, que trabajamos en las áreas que te mencioné: educación, prevención, educación y recuperación del adicto,
el apoyo gubernamental siempre ha sido muy tímido. El primer aporte del gobierno lo recibimos en el 1983, 9 años después que la institución ya había comenzado sus labores. En estos momentos estamos recibiendo apenas, y fue aprobado para el próximo año, una asignación presupuestal del 18% de los gastos nuestros. Una institución que en el tiempo ha abierto 43 centros de tratamiento, el último es de los menores, tiene 8 departamentos en la calle Padre Villini, esquina Estrelleta, es decir, que hace una labor con mucho esfuerzo. Y tú me dirás, bueno, si el gobierno está aportando de los 170 millones de pesos de ustedes de presupuesto, apenas está aportando el 18-19%, ¿quién aporta el resto? La sociedad, la comunidad. La parte sana de esta sociedad, a través de donaciones, a través de aportes, a través de la compra de los boletos, de las rifas que nosotros hacemos. Y sobre todo una parte importante que yo quiero que la gente conozca. Los hogares CREA están administrados por la comunidad. Es decir, es una institución, la comunidad terapéutica es una institución que cuenta con 2 elementos, con 2 componentes importantes. La parte clínico-terapéutica, que son las personas que dan el tratamiento, es decir, los educados de CREA, los líderes de los hogares, apoyados por el Departamento de Salud, que son los psiquiatras y los psicólogos. Pero la parte administrativa, que es el otro componente, ¿quién la maneja? La comunidad. Es decir, la comunidad es la que administra los recursos que llegan a CREA, representado por las personas interesadas en ayudar, en cooperar, en darle soporte a la institución a través del servicio voluntario. Así que ese voluntariado, Federico, es el que tiene bajo su responsabilidad la administración de los pocos recursos que nosotros recibimos. ¿Cuál es el monto que necesita Hogar CREA como presupuesto actualmente? Mira, el presupuesto de CREA hasta el año 2013 era de 170 millones de pesos. Estamos hablando de 43 centros, 8 departamentos y un grupo de personas que ascienden a 1.200 que están en tratamiento en CREA durante 2 años. Para el año próximo, el año 2014, el presupuesto aumentó, el estimado de costos aumentó 20 millones de pesos más. Es decir, que estamos hablando de 190 millones de pesos. Pero nos enteramos de que el gobierno nos aprobó exactamente la misma suma que tenemos hace 6 o 7 años. ¿Cuánto? 37 millones de pesos, que es el equivalente al porcentaje que te mencioné de apenas un 18, un 19% del valor total. Ahora, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo extraordinario, porque se pronostica, todos los periodistas lo han dicho muchas veces, que el año 2014 va a ser un año difícil. Entonces, lógicamente, las personas que están en CREA tienen un costo sumamente alto. Estamos hablando solamente en alimentación de millones de pesos, de personas que están viviendo en los hogares durante 2 años. Es decir, que el esfuerzo que vamos a tener que hacer va a ser un esfuerzo extraordinario para poder nosotros lograr o conseguir los recursos que necesitamos para satisfacer las necesidades de esos 40 y pico de centros, de esos 8 departamentos y de esas 1.200 personas que reciben tratamiento en Hogares CREA. ¿Cuáles son los métodos actuales que emplea Hogar CREA para combatir la adicción de jóvenes que van y se refugian allí, abrumados por el consumo de drogas, narcóticas? Mira, las adicciones son dependencias. Dependencias al consumo de sustancias o dependencias a conductas patológicas. La comunidad terapéutica es una institución que fue creada como una derivación de Alcohólicos Anónimos. En la comunidad terapéutica hay un elemento que es importante. Y digo que es importante porque es una institución conformada por 4 factores que son los que van a incidir, que son los que van a lograr con su conjunción la recuperación, no la curación. Y subrayo la palabra recuperación o rehabilitación del adicto. Porque la adicción, al igual que el alcoholismo, que es una dependencia a una sustancia legal como lo es el alcohol, no se cura, pero sí se recupera. Federico, ¿cuáles son los 4 elementos que conforman esa conjunción para lograr un objetivo que es el de la recuperación del adicto, el dependiente? Primero está el paciente o residente más bien. El residente es la persona que reconoce su adicción y que entiende que necesita romper con esa dependencia. Ese residente. Fíjate que cuando hablo de residente no menciono la palabra paciente, porque hay una diferencia entre una enfermedad fisiológica que depende del médico, depende del diagnóstico y depende del tratamiento. Es decir, el paciente es un dependiente del médico. En las manos del médico es que está la recuperación o curación del enfermo fisiológico. En la adicción no.
En la adicción, la gran dependencia, la responsabilidad recae directamente sobre el residente, sobre la persona que padece, que tiene la dependencia a una sustancia o una conducta patológica. Ese es el primer factor, que él de manera voluntaria ingresa a la comunidad terapéutica, acepta el tratamiento, que es la aplicación de diferentes tipos de terapia que aplicamos en la comunidad terapéutica durante 2 años. ¿Cuál es el segundo factor, el segundo elemento? El terapista. El terapista es la persona que pasó por el proceso, aprende cómo se aplican los diferentes tipos de terapia, es el líder de la comunidad terapéutica, debe vivir las 24 horas del día en el hogar y es la persona que mediante su conducta y su aplicación de terapias va a contribuir a la recuperación del residente. Elemento número 3, la familia. La familia muchas veces no se da cuenta que él debe asumir, y de hecho lo asume, una gran responsabilidad, por 2 cosas. Primero, porque ese residente es su familiar, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el papá o la mamá. Y muchas veces inconscientemente no se da cuenta de que él es un codependiente, es decir, que es tan adicto como el adicto que consume la sustancia. ¿Adicto a qué? Adicto al adicto. Está creando una codependencia de forma tal que las 24 horas del día, cuando el adicto activo está en su casa, él vive pendiente de la conducta y el comportamiento de ese familiar suyo. ¿A qué hora se levantó? Cuando se levantó, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser su conducta? ¿Está en la calle? ¿Qué estará haciendo? ¿Si habrá cometido algún delito? ¿Si robó? ¿Si asaltó? ¿Si mató? Es decir, su dependencia, su atención primaria es el comportamiento y la conducta de su familiar. Por eso le llamamos codependiente. Pero ¿qué pasa con ese codependiente? Que ese codependiente debe recibir un tratamiento especializado que le permita conocer el problema y manejarlo cuando el residente de tratamiento se recupere y vaya a su comunidad de origen. Él va a ir para su casa. ¿De quién es la responsabilidad? De una vigilancia permanente de la conducta o inconducta de la persona recuperada. ¿De la familia? Ya salió de CREA, ya rompió el cascarón, ya no está bajo la supervisión directa de la comunidad terapéutica, sino que va a estar bajo una supervisión indirecta a través del departamento de seguimiento, pero la responsabilidad directa va a recaer en el familiar. Y si el familiar no aprende cómo manejar ese problema, cómo darle vigilancia y apoyo a ese residente recuperado, es muy probable que haya una recaída. Y hay un cuarto elemento, Federico, la sociedad, el entorno, el barrio. Porque muchas veces, cuando las personas saben que un individuo estuvo en la comunidad terapéutica, que una parte de su vida consumió droga y que ya está recuperado, no sanado, recuperado, a veces la sociedad lo rechaza o mantiene cierto dejo de duda en la persona. Pero él consumió droga, espérate, ten cuidado. Es decir, esa persona se recuperó, fortaleció sus valores éticos y morales y está asumiendo un comportamiento que está totalmente reñido con su conducta anterior. Entonces la sociedad, el entorno, el barrio, el centro laboral, la universidad, deben darle apoyo. Porque si tú lo rechazas, surge la pregunta, bueno, pero ¿de qué me valió a mí estar en CREA durante 2 años? Me he recuperado, me siento que soy una persona distinta, que ha adquirido mis valores éticos y morales, sin embargo la sociedad me sigue rechazando como si yo fuera un adicto activo. Es decir, que fíjate que hay 4 elementos que son los que contribuyen a la recuperación de la persona que pasó por el problema de la adicción o de la dependencia. Vamos a solicitar su anuencia a don Leopoldo para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el presidente de Hogar CREA Dominicano, Leopoldo Díaz. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de Hogar CREA Dominicano, don Leopoldo Díaz. Don Leopoldo, nosotros quisiéramos saber por los casos que recibe Hogar CREA, ¿cómo se proyecta el tema del consumo y la adicción en el segmento más golpeado por la población, de acuerdo al planteamiento que usted hace entre la adolescencia, la juventud y en menores, que usted lo ha dicho en otras ocasiones aquí en Esferas de Poder? Mira, en el transcurrir del tiempo hemos notado con mucha preocupación que el problema se ha ido agravando. Eso no podemos negar. En el caso nuestro, en el caso particular nuestro, ¿cuáles son los elementos que han contribuido a que tengamos esa percepción? Nosotros comenzamos en el 75 apenas con un centro de tratamiento pequeñito en Alma Rosa.
donde comenzaron 3 jóvenes dominicanos que habían iniciado su proceso de recuperación en Puerto Rico. Cuando abrimos aquí en Santo Domingo, ellos se internaron aquí en Santo Domingo. Pero ya en el transcurrir del tiempo, tenemos 43. Un elemento que en cierta medida te demuestra a ti que ha habido un incremento en la demanda de las drogas y en consecuencia aquellos que aceptan el tratamiento en la demanda de la ayuda, el tratamiento que aplica la comunidad terapéutica. Elemento número 2. Hemos notado que en estos últimos 3 o 4 años la población de los menores ha aumentado en cuanto a su tratamiento. Nosotros abrimos el centro para niños y adolescentes en Santiago de los Caballeros, en Guasumar específicamente, en el año 2009. Es decir, que tiene ahora 4 años. En marzo de 2009, ahora va a cumplir 5 años. Ese hogar comenzó apenas con 4 o 5 niños de 8, 10 y 12 años. Ya tenemos 26. El más joven tiene 8 años, lo cual supone que comenzó su adicción o su consumo con mucho menos edad. Si tú internas en CREA en 8 años, se supone que a lo mejor quizás tenías un año consumiendo, comenzó a los 7 años. Y el de más edad está entre los 15 y 16 años. Tercer elemento. He escuchado como el área que tiene que ver con la persecución y ataque al narcotráfico, habla de que en el país hay unos 40.000 puntos de venta de drogas. Lo cual lógicamente es una situación bastante escandalosa. Además hemos oído, se nos ha informado por los medios de comunicación la cantidad impresionante de incautaciones y decomisos de drogas que se han hecho en el país. Sin embargo, hay una parte que me preocupa. La más de las veces esas denuncias corresponden a droga que va a salir del país y no la que va a entrar. Es una observación que he tomado muy en cuenta, porque hasta qué punto debería ser la inversa. Vamos a evitar que entre y no evitar que salga, porque la que va a salir, la parte que se quedó como pago de peaje, se va a quedar para el consumo interno. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse, Federico, es, ¿cuál es la causa por la cual este problema se ha ido agravando en el tiempo? Una pregunta que todos debemos hacer. Cuando comenzamos la conversación, yo te decía, mira, nosotros vinimos con esta intención, con este objetivo, con estas metas: educación, prevención, orientación, capacitación de la comunidad, que se asocien, que se unen a nosotros a esta lucha, instituciones importantes de la sociedad civil, del mismo gobierno, los ayuntamientos, el poder judicial, legislativo. Sin embargo, esa manifestación de carencia de apoyo la vivimos sintiendo permanentemente. Yo me he pasado 40 años tocando puertas. Nos hemos pasado 40 años pidiendo ayuda. Y tú solamente encuentras ayuda de una persona o institución cuando una persona muy ligada a esa institución, esa persona, queda afectada. Entonces tenemos que pensar muy seriamente en qué medida debimos haber lo que no hemos hecho. Pero yo no soy pesimista, todavía estamos a tiempo. Vamos a comenzar a hacer una labor de prevención primaria, que es una actitud, un comportamiento, una labor que nos va a permitir que más jóvenes dominicanos continúen cayendo. Oye, debería ser escandaloso que tú digas en un programa de televisión, Federico, tenemos niños de 7, 8 años en CREA, tenemos un problema muy serio en lo que tiene que ver con el tipo de droga que estamos usando, que se está usando en el país. Nosotros comenzamos con marihuana, ya estamos hablando de heroína, que es una droga altamente adictiva y de una alta dependencia física que contribuye en gran medida a la violencia, al crimen y a la delincuencia. Entonces yo creo que en la medida que podamos lograr que los actores que han sido indiferentes hasta este momento se unan a este trabajo, a esta labor, ¿qué es lo que tenemos de por medio? ¿Qué es lo que tenemos por qué tenemos que luchar? Por una sociedad sana, una sociedad libre de prejuicios, una sociedad que entienda que no podemos seguir por el camino que estamos recorriendo, un deterioro ético y moral que a mí particularmente me conmueve. Federico, yo he vivido muchas épocas, todo el mundo sabe que yo acabo de cumplir 84 años y tengo el derecho y la calidad para decir lo que yo viví cuando yo era joven y lo que estoy viviendo ahora. La manifestación más clara y precisa del deterioro de esta sociedad es el tránsito. Aquí no se respeta a nadie. Aquí no hay seguridad para nadie. Yo particularmente no me atrevo a salir de noche de mi casa porque no me siento seguro. Aunque el jefe de la policía diga que la delincuencia bajó un 40%, yo no lo percibo así y mucha gente tampoco lo percibe así.
Entonces tenemos que aunar esfuerzos. La parte más sana de la sociedad tiene que aunar esfuerzos. Vamos a trabajar en aras de los rescates éticos y morales de los valores que hemos perdido. Tenemos que hacerlo y todos estamos obligados a hacerlo. Los medios de comunicación, la sociedad civil, los ayuntamientos, las escuelas, las universidades. Vamos a unirnos todos. Pues no, el camino que estamos llevando nos está llevando a un derrotero muy peligroso. Don Leopoldo, ¿pudiera entonces haber una proyección de en qué porcentaje estaríamos hablando de que se ha producido ese incremento de adicción, de consumo de estupefacientes en ese segmento que usted acaba de exponer? Yo te decía, Federico, cuando comenzamos con un pequeño hogar y 3 jóvenes dominicanos ya de Puerto Rico. Hoy tenemos 43 centros, 1.200 personas internas. Es un reflejo del incremento del consumo. Del tráfico ni hablar, ustedes los medios de comunicación nos informan a cada momento. Términos porcentuales no me atrevo a decírtelo porque ahí está, el Consejo Nacional de Drogas no ha establecido estadísticas que nos permitan dar un diagnóstico a nivel nacional del incremento del problema. Lo que sí te puedo decir es que en el caso, por ejemplo, de CREA, la población ha crecido, la edad promedio ha disminuido, las drogas que en su momento comenzaron, era la que se consumían era la marihuana, ya estamos en heroína y otro tipo de drogas más. O sea que es lo que en cierta medida te puede dar un diagnóstico del incremento de la gravedad del problema. Ahora, ojalá que nos decidamos y nos animemos a hacer una encuesta a nivel nacional que nos permita evaluar en su justa dimensión hasta dónde ha llegado la gravedad del problema. Hay síntomas, hay manifestaciones, hay informaciones de la Dirección de Control de Drogas, hay informaciones del Consejo, informaciones nuestras, que más o menos nos pueden dar una idea de hasta dónde estamos llegando, hemos llegado. Pero ojalá que haya un interés genuino, decir, bueno, vamos a hacer una encuesta, una evaluación real del problema y para conocer su real dimensión. ¿Hasta dónde hemos llegado? CREA dice, da una información, Casa Abierta da otra información, el Consejo da otra, la Dirección da otra, y más o menos tenemos una idea. Pero la dimensión real del problema, su gravedad, lamentablemente no la tenemos, no tenemos los elementos que nos permitan hacer una evaluación real de la situación. Aparte de ese respaldo que obviamente necesitan organismos, entidades, ONG como las que usted preside, para ayudar a combatir la adicción a las drogas, las políticas de prevención, la de combate, ¿qué más necesita o qué más necesitan tanto las autoridades como las organizaciones como las que usted preside para tener una efectiva participación en la concienciación de la población a los fines de disminuir la cantidad de adicciones en la juventud de las drogas? Mira, yo creo que en cierta medida ha faltado un poco de información real sobre el problema. Y sobre todo, los mecanismos que permitan evitar el crecimiento de la situación que estamos padeciendo. Yo te decía cuando comenzamos a conversar que hay 3 tipos de prevención. La prevención primaria, que es el mecanismo que se utiliza para evitar que un hecho se consuma. La prevención secundaria, que es la que evita los efectos colaterales, los efectos secundarios, y la prevención terciaria, que es la que se utiliza para la recuperación del adicto. ¿Dónde que hemos fallado? En la prevención primaria. Y te digo esto porque yo he visto amagos, intentos muy loables, pero fallidos, de hacer prevención primaria. Una prevención primaria que se basa en meter miedo y asustar. Donde se le dice a las personas el daño que causa el consumo de drogas y hasta dónde lo puede conllevar a terminar o en una cárcel o en el cementerio. Y yo creo que eso no es prevención. Porque la más de las veces las personas que utilizan la sustancia y consumen la sustancia son las personas que más conocen sobre el daño que le causa el consumo de las mismas. El alcohólico sabe que el alcohol hace daño. El adicto sabe que el consumir droga le está haciendo daño. La prevención primaria debe consistir fundamentalmente en la recuperación de los valores éticos y morales, de una sociedad donde todos nos sentamos satisfechos porque hemos logrado la satisfacción, más que la redundancia, de necesidades primarias, como lo es en términos generales, esas necesidades que todos tenemos. Satisfacciones espirituales, satisfacciones morales, satisfacciones éticas, donde las personas entiendan que todos estamos caminando con un fin común, que es el mantener la tranquilidad y
la seguridad en una sociedad donde todos nos sintamos el temor de que si salimos a la calle podemos ser arropados por una delincuencia insensible, que no solamente le basta con robarte los artículos de tu propiedad, sino que también llega hasta el homicidio. Es decir, que todas estas cosas vamos a unarlas, pero una institución no lo puede hacer sola. Tiene que ser con la conjunción de las mejores voluntades que hay en el país, encabezadas por el gobierno. Porque, Federico, la sociedad es como una familia, y el padre de esa familia es el gobierno. Entonces, el ejemplo a seguir debe venir de arriba. En una familia, si el padre o la madre asumen una conducta ejemplar y el hijo imita la conducta de los padres, ese hijo promete ser un buen ciudadano en el futuro. Pero si es a la inversa, el papá y la mamá son los primeros que le dan el mal ejemplo a sus hijos, de esos muchachos no puedo conseguir nada, como dije, una expresión muy socorrida. No, corrijamos al joven de hoy para evitar castigar al delincuente en el mañana. Entonces, creo que el ejemplo debe venir de arriba. Y lamentablemente, la más de las veces, esas cosas no están sucediendo. Yo me obstino y sigo insistiendo en eso. Esta es una sociedad que lamentablemente ha perdido mucho sus valores. Y el ejemplo más dramático es que esa conducta en el tránsito, donde comerse un semáforo en rojo, es un deporte. Meterse en vía contraria es un deporte. Yo trabajo en la Padre Villini, que es de una vía. Y diariamente vemos la violación a esa ley de tránsito que puede provocar una desgracia cuando tú muy confiado en una dirección y viene otro vehículo en vía contraria. Yo creo que todos debemos estar conscientes de que merecemos una mejor sociedad y que todos estamos obligados a que la consigamos. Con su permiso, vamos a hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Don Leopoldo, en Uruguay, el presidente Pepe Mujica ha promulgado una ley que legaliza la marihuana. Eso, al parecer, es una corriente que se extiende por diversos países del mundo, incluyendo América Latina, obviamente. Quisiéramos saber qué impacto entiende usted tiene el hecho de que drogas que se consideran ilícitas y que están prohibidas por leyes comiencen entonces a entrar a ese proceso de regulación, de normalización dentro del espectro legal de un país. Mira, la primera pregunta que yo me hago es, ¿por qué están prohibidas esas sustancias? Llámese marihuana, llámese cocaína, llámese heroína, llámese como se llama. La primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué están prohibidas? Todo el mundo sabe que están prohibidas porque hacen daño. Entonces, cuando uno ve una decisión como la que tomó el presidente de Uruguay, Mujica, el señor José Mujica, uno se pregunta por qué lo hizo. O sea, ¿cuál es la finalidad por la cual se asume una responsabilidad tan grave como la de permitir, legalizar el consumo de una sustancia que sabemos que hace daño? Mira, las experiencias nuestras nos han indicado en todos estos años, en otras veces del mundo, que la marihuana es la droga de introducción al consumo de otras drogas. En CREA, el 90% de los jóvenes que ingresaron a CREA por consumo de crack, consumo de cocaína, consumo de heroína, consumo de fármacos, ese porcentaje ha declarado en las terapias que su consumo se inició con la marihuana. Y quizás sus excepciones, otros comenzaron con otras sustancias, el hongo paragüita, el té de flor de la campana, etc. Entonces, insisto, porque la legalicen no va a dejar no va a descontinuar el daño que causa el consumo de la misma y la gravedad del problema. Sin embargo, fíjate, Federico, hay algo que es interesante analizar. Tú acabas de expresar en tu pregunta que es un tema que se viene abordando, se viene tocando, se viene proponiendo hace muchos años, particularmente en la América Latina. Vamos a analizar quiénes son los protagonistas, los proponentes de la legalización de esas sustancias dañinas, como las que he mencionado. Hay un grupo de escritores, literatos, premio Nobel, como el caso de Gabriel García Márquez, el caso de Mario Vargas Llosa. Hay economistas como Milton Friedman, que han propuesto la legalización de la sustancia. Políticos, como el caso del mismo Mujica de Uruguay.
Sin embargo, si tú analizas la cantidad de proponentes, te vas a encontrar con que en ese grupo, en ese ejército que quieren legalizar las drogas ilegales, valga la redundancia, no hay ningún médico psiquiatra. ¿Por qué? Una razón muy sencilla, porque ellos saben que eso es una barbaridad. Sobre todo en la América Latina, donde nosotros los latinos somos dados al desorden, al incumplimiento de la ley, al irrespeto de la ley. Se dice que se va a controlar, que una cantidad X de sustancias para lo que compre, la farmacia la van a vender para el control del Estado. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que se está persiguiendo con esto? ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Va a dejar de seguir haciendo daño? ¿Va a seguir el mismo daño igual? La sustancia va a permanecer haciendo el daño que siempre ha hecho. Entonces, ¿por qué vamos a dar la oportunidad que una persona vaya y tome el veneno? Uno dice, bueno, lo que pasa es que tenemos tantos años y sin embargo no hemos podido lograr el control del consumo y tráfico de drogas. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿hemos podido lograr el control del robo? ¿No, verdad que no? ¿Hemos podido controlar el homicidio? Tampoco. La gente sigue robando, los delincuentes siguen robando y los homicidas siguen matando gente. Entonces, sobre esa base, sobre esa premisa, sobre ese argumento, que es una falacia, vamos a legalizar el homicidio y vamos a legalizar el robo. Don Leopoldo, hay otro tema también que ha saltado a la palestra pública en los últimos días, es el hecho de que personas extraditados hacia los Estados Unidos pues vengan a la República Dominicana y reclamen ante las autoridades sus bienes. La Procuraduría General de la República, a través de la Unidad de Lavado de Activos, ha anunciado de que serán esperados con expedientes aquí porque tienen bienes cuantiosos aquí que no entran en la cadena del delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico y que cumplen allá, hacen un acuerdo allá, se declaran culpables allá y vienen a usufructuar bienes que son producidos por el delito. Nosotros quisiéramos saber qué piensa Hogar Crea sobre este tema. Nosotros hemos sido víctimas de ese problema, de esa actitud en cuanto al cumplimiento de la ley 72012, que es la ley de lavado de activos. Yo consulté, a raíz de que fuimos víctimas del problema, digo si fuimos víctimas del problema, no solamente Hogar Crea, sino también lo fue Casa Abierta, lo fue Derecho a la Juventud y la misma Ministerio Público también lo fue. Yo consulté con varios abogados, amigos nuestros, y particularmente discutí el problema con el doctor Fidia Aristi, que es el presidente del Consejo Nacional de Drogas, porque me hallaba un poco extraño que una persona que ha sido condenada con X cantidad de años tenga el derecho, porque esa gente han sido condenadas en Estados Unidos, se han sido extraditadas, condenadas en Estados Unidos, cumplen su condena en Estados Unidos y vienen al país. Y cuando vienen al país, reclaman la devolución de bienes adquiridos mediante actividades ilícitas y el gobierno se las devuelve. Es decir, no estaban decomisadas sino incautadas. La incautación es la apropiación provisional y el decomiso es definitivo, cuando pasa ya al poder a hacer posesión del gobierno del Estado. El caso nuestro fueron dos casos en particular. El caso de Villamella, que nos desalojaron, el abogado del Estado, el doctor Fermín Casilla Minaya, autorizó a la fuerza pública y la policía sacó a los jóvenes que estaban en Hogar Crea, que era propiedad de una persona acusada y condenada por narcotráfico, y lo mismo pasó en San Pedro de Macorís, pasó el mismo caso. Yo pedí explicaciones a las personas que te mencioné y me dijeron que una persona condenada en Estados Unidos, cuando llega al país no puede ser condenada por el mismo delito porque ya cumplió su condena y fue juzgado fuera del país. Mi respuesta fue la siguiente, y parece que es el argumento que se está tomando ahora. Tenemos dos leyes. Tenemos la ley 5088, que es la ley antidroga, y la ley 7202, que es lavado de activos. Esas personas fueron condenadas por violación a la ley de drogas, pero no fueron condenadas por la ley de lavado de activos. Entonces yo decía, yo creo que se podía hacer algún mecanismo legal que cumpliste una ley pero no cumpliste otra. Me dijeron que eso no se podía. De repente ahora me encuentro que las declaraciones del procurador adjunto, Miranda Villalona, andan por esa vía.
establecer un reglamento, ciertos mecanismos que le permitan a esas personas no recuperar los bienes que adquirieron con actividades ilícitas. Lo que destapó la olla fue el caso del señor, ¿cómo se llama? Rosario, que le dicen, no le gusta que, Toño le, digan, Leña. no le gusta que le digan Toño Leña. Sí. Donde él le condenaron a 6 años, él lleva 2 presos, le quedan 4, si se porta bien nada más le quedan 2, y según vi en la televisión, cuando lo condenaron, cuando vio la sentencia de condena, saltó de alegría. Y parece que eso creó cierto malestar, cierta inquietud en el Ministerio Público Dominicano, y ahora tengo entendido que van a buscar los mecanismos que le impidan recuperar esos bienes que fueron adquiridos mediante actividades ilícitas. Don Leopoldo, lamentamos que el tiempo haya terminado para continuar hablando sobre estos temas, sobre la labor de Hogar Crea, sobre el impacto de la adicción a las drogas y otros mecanismos de prevención al consumo y tráfico de drogas en la República Dominicana. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, Federico. Felicidades. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del presidente de Hogar Crea Dominicano, Leopoldo Díaz. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Feliz Año Nuevo.